bien, lo prometido antes de ir a la pausa es hablar de cómo nos ven también en el mundo, la situación que se vive en nuestro país, lo que fue la promesa de Mauricio Macri asumiendo el poder y un cambio claramente a nivel latinoamericano, pero que están señalando diferentes medios y que opinan también los profesionales. Un par de destacados que queremos compartir con ustedes a propósito de lo que se publica, ¿no?, en otros medios. Ahí los vemos. Bueno, los medios extranjeros, dice y profesional, ya no le creen a Macri y auguran otro default. Severo, el título. Muy duro. Mirá, Forbes publicó un artículo sobre el futuro de la economía argentina bajo la conducción de Mauricio Macri y planteó que el mandatario está desvaneciéndose. Las elecciones se celebrarán hoy, las elecciones si se celebraran hoy, perdería, ¿no? Exactamente, eso es lo que dan las últimas encuestas, ¿no? Que dan números ya, además en las diferentes etapas, tanto sea en primarias, si esto fuera la foto de hoy, como también un eventual balotaje, ¿no? El País, Mauricio Macri anuncia un plan de control de precios para aliviar la crisis de su gobierno. El presidente argentino se rinde al populismo económico en la lucha contra la inflación. Todas estas son visiones que tienen que ver con los anuncios que se han dado últimamente en función de precios cuidados, estas medidas que tienden a incentivar el consumo claramente cuando las recetas ortodoxas que se han llevado adelante por parte del gobierno del presidente Macri han fracasado claramente. Vamos a darle ya la bienvenida a nuestros invitados porque con ellos vamos a hablar. Empezamos por las mujeres. Aquí tengo a mi izquierda a Luciana Rosa y también a Ana Delicado Palacios. Gracias, chicas, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer. Y por supuesto a Modesto Guerrero, que lo tenemos aquí al ladito de Pablo nada más. ¿Cómo estás, Modesto? Muy gracias. Bien, gracias. Bueno, no sé quién quiere empezar a hablar, pero ¿cómo nos ven? ¿Cómo vemos Argentina? El análisis que se puede hacer aquí es un poco cómo está, digamos, Argentina en la situación actual con el gobierno que tiene. Y digamos que, bajo mi perspectiva, quizás Argentina lo que está haciendo es llegar a un punto, a uno de los puntos más bajos desde que asumió Macri la presidencia. Eso se nota principalmente por la crisis económica que se está trasladando a los cuestionamientos políticos y a una situación de crisis social que es la que podemos vivir. Por otro lado, a eso tienes que añadirle que lo que se percibe, al menos desde mi punto de vista, es que el gobierno no encuentra ningún tipo de alternativa ni salida a la hora de ofrecer una solución a los problemas. Claro. Prueba de ello fue esta semana con un anuncio de medidas muy cuestionadas porque, hilando fino, no encontrabas que ellas realmente incidieran en el nivel, digamos, propusieran realmente medidas de fondo para salir de una situación en la que el país se encuentra estancada. Y que sean contrarias a lo que se anunció y se propuso en campaña y sobre todo en la primera etapa del gobierno, ¿cómo se ve? Eso ni hablar. Lo que pasa es que la situación política, la situación económica que se ha encontrado el gobierno de bruces no se la esperaba de ningún modo. Otros analistas te podrían decir que estábamos abocadas a ellas, de acuerdo a las medidas que se tomaron de fondo, pero el problema es que el gobierno se ve en una situación en donde simplemente está conteniendo la respiración a ver si llega octubre. Y las medidas que se tomaron esta semana obedecen un poco a eso, a ver cómo de alguna manera son capaces de llegar. Y sobre todo, y aquí llego a la tercera situación, que es que probablemente el gobierno se encuentra en una situación en la que nota que ya no hay confianza. Hasta ahora, en las elecciones pasadas, en las parlamentarias de 2017, y llegó un poco a las elecciones de 2015 con esa idea de cambiar el país a una cosa mejor, contaba con el voto de la confianza de que con las medidas que se iban a tomar se iba a cambiar el rumbo del país. Ya no le queda crédito. Y por eso digo que a ver qué pasa hasta octubre, porque tiene que aguantar un poco, pedalear en su propia inercia, a ver si llega hasta octubre para intentar al menos salvar el cuello. Claro, exactamente. En Brasil, la repercusión de las medidas, por así decir, populistas tomadas por el presidente Macri esa semana, sorprendieron mucho, llamaron mucho la atención de los medios brasileños, que lo tenían un poco como un ejemplo, ¿no? El precursor de la nueva ola liberal, ¿no? O neoliberal, por así decir, en Latinoamérica. Entonces, que eso empiece a ir a ruina, o sea, a arruinarse justo antes de las elecciones, es algo muy llamativo. O sea,
si bien nosotros hemos reportado ya, por ejemplo, la vuelta de los trueques, los clubes de trueques y la caída del poder adquisitivo del argentino, del nivel de consumo, el aumento de la inflación y, claro, la recesión, ¿no?, que iba a vivir el país ese año, fue sorpresivo eso, que en un gobierno liberal haya tenido que recorrer a medidas de lo que llamaba la pesada herencia. Entonces eso fue bastante llamativo para Brasil. Recurrir a los viejos acuerdos que tanto fueron criticados del gobierno de esa pesada herencia, para resolver problemas de medidas tomadas por ellos a nivel económico, ¿no? Exacto. O sea, que contradictorias, por así decirlo. Y además vos decís que era considerado como un referente, como un precursor Exactamente, de este cambio hacia la derecha de alguna latinoamericana. manera los principales medios en Brasil sí tenían cierta esperanza en la figura de Macri, ¿no? Como quizás Cristina no muy simpática, ¿no?, por sus medidas muy proteccionistas, y que justamente ahora lo que pasa es que Macri recorre al proteccionismo, aún siendo un gobierno liberal, claro, para resolver los problemas de volver a endeudarse, de volver a devaluar, de no poder contener la inflación, que era una de sus promesas de campaña, por ejemplo. Claro. Entonces fue tomado como algo sorpresivo y contradictorio, ¿no? Modesto. Ustedes saben que los periodistas o el periodismo es como un termómetro de la sociedad, algo parecido. En cualquier capital de América Latina, cualquiera que agarres y hablas con periodistas que observan la realidad argentina, notas que ese termómetro se calienta, que empiezan a preocuparse por dos cosas. Uno, ¿por qué el gobierno no ha tenido un destino similar al de la Rúa? Ese es el nivel de preocupación que hay hoy en cualquier periodista sensato que siga día a día el acontecer argentino, económico y político. Y en segundo lugar, porque... ¿Por qué no ha ocurrido lo que ocurrió con De la Rúa? Porque se considera que la situación es exactamente la misma. Porque todo la visión exterior es que este país ya se volvió inviable. Es un 2001. Es un 2001 con una diferencia. 2001 no era inviable todavía. No, todavía no. O lo era, pero con una vía de escape. Hoy no hay vía de escape. Es un país inviable. Macri hizo su campaña creando un demonio en Venezuela y diciendo que había que alejarse de ello. Bueno, nadie nunca, tan enemigo de un país, acercó tanto a su país, al país del colapso, que sería Venezuela. Eso que estás hablando, Modesto, recién hablábamos con unos ciudadanos venezolanos que hace un año y medio que estaban viviendo aquí en la Argentina, y yo les pregunté justamente esto, ¿qué les parecía esto del que el presidente Mauricio Macri decía, nosotros con la pesada herencia hubiéramos sido Venezuela? Íbamos camino a Venezuela, ¿Y cómo claro, estamos ahora, que estamos en el mismo camino? Es una contradicción que no puede resolver, porque él mintió con todo e igual lo hizo con Venezuela. Este gobierno tiene tres características sin las cuales no es comprensible ni hoy ni el pasado de 3 años atrás, ni su destino inmediato. El destino inmediato es posible que haya acá 2 explosiones, antes de octubre o pasando octubre, no importa la fecha, ¿no? Una explosión monetaria, que sería un caos, o una explosión social, o las dos combinadas en forma desigual. ¿Por qué? Porque tiene 3 características que lo hacen inviable, no al gobierno. El gobierno puede caer, hacen inviable al país, su economía y su sociedad. 1. Es un gobierno que hace una política económica o macroeconómica extranjera. No está diseñada ni en el Banco Central, ni en el Banco Nación, ni en ninguna universidad argentina. Se diseña fuera del país y tiene una ministra llamada Cristina. Pero aún esa ministra llamada Cristina no es Cristina Fernández de Kirchner, sino Cristina Lagarde. Segundo, es un gobierno que tiene carácter cleptómano. En América Latina y en algunos lugares del mundo se formaron en el siglo XX gobiernos atípicos, por ejemplo, narcogobiernos. En Bolivia en 1980, en Colombia y México, narcogobiernos. Y otro tipo de gobiernos, pero gobiernos cleptómanos no habían aparecido, y si aparecieron no fueron notorios. El de Macri es notoriamente un gobierno de carácter cleptómano, un gobierno que roba, no solo roba a la población, roba al FMI, porque eso es impagable para el propio FMI. Y en tercer lugar, tiene una política monetaria suicida, porque conduce de manera inexorable, antes de octubre o después, no importa, a una explosión. El sistema de bandas que creó es el sistema de bandas para una devaluación anunciada. 2, para una explosión que puede no controlarse. Y si eso ocurre,
¿qué es lo que sigue? Claro, ahora el tema es, si esto es así tal cual como lo está contando Modesto, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Hay, con matices, uno de los rasgos que él señalaba y que yo veo como cuore del gobierno y que es lo que probablemente está metiendo al gobierno en un callejón sin salida y además está hipotecando el próximo, es la deuda. La deuda, hoy por hoy, la deuda pública supera ya los 300.000 millones de dólares, que es un 95% del Producto Interior Bruto. Hay que retroceder a 2004 para encontrarnos un porcentaje tan alto de la deuda pública con respecto al PIB, que en aquel momento, en 2004, era en el 114% y que venía en descenso desde 2002, cuando estaba en el 160% del PIB. Que en los últimos 3 años Argentina se haya endeudado con deuda externa, 187.000 millones de dólares, de las cuales el 80 y muchos % es del gobierno nacional. Se han endeudado con quienes, con privados y con organismos internacionales. ¿Eso qué va a implicar? Que el año que viene y el año siguiente Argentina va a tener que emitir mucha o más deuda para pagar la deuda que ya tiene. Sí, o renegociarla a otros plazos, claro. O renegociarla. Y aquí nos metemos en campaña electoral. Claro. ¿Quién está hablando de renegociar la deuda con el FMI? Es que es mala palabra. Claro. Pero con las cuentas sobre la mesa no da. Y entonces... Ahora, si es eso, entonces el panorama de la Argentina, ¿hacia dónde va según ustedes? ¿No? Según la visión internacional, Claro, ¿a dónde va la Argentina? La visión, la verdad, afuera es mucho, eso es lo que hablaba el compañero, como de que está caminando la Argentina para una nueva explosión muy parecida a lo que pasó en 2001. O sea, como están pateando para adelante algo que está prestes a suceder, que es una crisis económica en que la gente ya no tiene más cómo y de qué vivir, en cómo si el país sigue desvaluando y sigue teniendo el nivel de recesión y de inflación que tenemos hoy en día, es imposible para el ciudadano común y es insostenible para el gobierno mantenerse en el poder, ¿no? Ahora, hay políticas similares que se han aplicado en otros países de Latinoamérica, ¿no? Y claro. El presidente sostiene que es el camino, claramente, ¿no? Pero aquí ocurren cuestiones que tienen que ver con la inflación, que claramente no son fáciles de dominar. Sin y no duda. Ocurre lo mismo. Hemos tenido en un mes más inflación que Brasil, Paraguay, Uruguay, que todos los países de la región, claramente. Sí. ¿Cómo ven de afuera ustedes esto? ¿Por qué ocurre lo que ocurre con la inflación en nuestro país? Si es que lo han pensado en algún momento. No hay forma de evitar que ocurra, porque la política monetaria y la política macroeconómica conducen a eso. Si tú mueves esas dos variables, entonces puedes tener una situación parecida en menor grado. Pero es inevitable que este país, con este tipo de gobierno, diríjalo Macri o Mahatma Gandhi, conduzca a un estado de explosión monetaria y social, o social y monetaria. Eso no importa. Está bien, pero la inflación en el gobierno anterior también era un problema. Pero siempre ha sido difícil de domar. Claro, no era estos niveles salvajes que tenemos, complicado, pero siempre ha sido complicado en nuestro país, claramente. Siempre ha sido complicado porque es un país que depende hace muchos años de economía externa. Es un país dependiente, no es un país fragilizado hace muchos años. No pobre, pero fragilizado, claro. Sí, fragilizado, claro. En esa medida empobrecido. La Argentina del 1960 es más rica o menos pobre que la Argentina de 1970. Cada 10 años, el capitalismo argentino de 10 o 14 años desciende un escalón en su estado de prosperidad anterior. Eso no es de Argentina, no es un invento de acá. Eso es un invento mundial. Agarra cualquier país del mundo que haya tenido un nivel de prosperidad previo y notarás que cada 10 o 15 años desciende. Eso lo han hecho con España, lo hicieron con Irlanda. En algún momento sacan a un país, le inyectan dólares y lo sacan. ¿Por cuánto? Por 10 o 15 años. Pero no es así. El propio mundo global cae desde hace 170 años, según Iván Mesaro, cae cada 15 años en su nivel de capacidad de consumo. Bueno, esa es Argentina. Con uno de los países que, de hecho, el presidente se comparó fue con Brasil. Y dijo, nosotros implementamos las mismas medidas que en Brasil. A Brasil le fue muy bien rápidamente. Bueno, a nosotros nos está costando un poquito más. Bueno, pero ahí tenés una diferencia clara entre un país que tiene una industria nacional, que tiene un poco más de autonomía y que venía de
años de prosperidad hasta caer en una crisis económica, que fue lo que llevó también, uno de los motivos que llevó Bolsonaro al poder, ¿no? Como el empobrecimiento del país, como una crisis económica potente y que acabó atingiendo a la población brasileña también. Pero igual es incomparable la economía brasileña con la economía argentina. O sea, nosotros tenemos un nivel de estabilidad, más allá de ser un país también frágil. El lugar en la economía mundial de Brasil es 7 veces el lugar de Llegamos Argentina. a ser la octava economía del mundo hace muy poco tiempo en comparación a Argentina. Claro, exactamente. O sea, vos me hablas de inversión extranjera, eso sí quizás sea un atractivo de inversores extranjeros a inversionistas extranjeros a un país. Pero acá es como una economía, bueno, prometemos que vamos a hacer una economía fuerte y que va a valer la pena poner plata en Argentina. Bueno, no duraron 3 años, esa vamos a hacer, somos la promesa, somos el futuro de Latinoamérica. Claro, porque en un primer momento era 6 meses y vos estabas expectante. Exactamente. Y el mundo también diciendo, bueno, a ver qué pasa en 6 meses, seguramente la situación cambia. Es una comparación, por ejemplo, que hacíamos mucho entre las periodistas brasileñas corresponsales, cómo fue la primera visita de participación de Macri en Davos, en el Foro Económico Mundial, que se contaba que había fila de inversionistas para querer hablar con el presidente, y ahora lo que es él entonces teniendo que controlar los precios. Le bajaron el dedo. La bolsa de valores de Nueva York le bajó el dedo a Macri. A ver el color de ojo. Claro, como... Lo sorprendente acá es que sus propios aliados económicos internacionales ya no lo quieren. Ustedes mostraban unas frases periodísticas, pero lo que hizo el capitalismo concentrado en Nueva York, en la bolsa de valores, es exactamente lo mismo que dice el periodismo. Y lo que ocurre con el empresariado también a nivel local. Ahora, yendo al tema elecciones, porque estamos ya, ¿no? Falta muy poco para decir lista. ¿Cómo están viendo y cómo se ve desde afuera también la posibilidad de una reelección? Estábamos hablando de una foto actual que hoy pierde en todos los escenarios, se eleva la imagen negativa, se acrecienta y va rompiendo ese techo que tenía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo están viendo ustedes el panorama electoral en cuanto a la unidad en algunos sectores y el oficialismo? La única baza que yo veo que el oficialismo puede jugar hoy por hoy es la grieta. Porque ante una situación económica que no funciona, ante una pérdida de credibilidad que es evidente, de acuerdo a las encuestas, lo único por donde pueden tirar es tratar de confrontar con una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Lo cual sería una pena, porque lo que pasa con todas las grietas es que se polariza el debate y al mismo tiempo se pierde el equilibrio y el centro. Entonces se desdibuja el análisis y en general se empobrece el debate político. Y entonces es muy difícil ahí analizar porque todo se va hacia los extremos y se desdibuja todo. Y no hay realmente contenido que debatir. Y si hay algo que necesita Argentina de una vez por todas es establecer políticas a largo plazo. Exactamente. Que es algo que no se plantea. Yo llevo 10 años en este país. Es muy difícil. ¿Cuánto tiempo? 10 años. 10 años. Hago este mes. Es muy difícil encontrar políticas a largo plazo que no las va, o sea, son medidas que tiene que tomar un gobierno y que no las va a disfrutar él. Las va a disfrutar dentro de 10 años el siguiente. Y eso no hay existe. un egoísmo grande, decís. Es muy electoralista la política, es muy a corto plazo, nos vamos pisando siempre, estamos viviendo siempre en el ayer. Entonces, creo que ese es uno de los problemas de la inflación que preguntabas tú antes. Es más grave que egoísmo, es una concepción de Estado que es para el mañana. Y esa concepción de Estado afecta a la sociedad. Entonces no es el Estado como institución, la sociedad se daña. Mira, acá hay una cosa tan grave, que todos los caminos electorales... Perdón, pero a ver, me gustaría en ese análisis, pero siempre esto es echarle la culpa al gobierno anterior. Y una de la polarización de la cual estaba haciendo referencia tiene que ver con que hace 70 años que el peronismo, con la fuerza que nos gobernaba, comete los mismos errores y aquí no es como si no hubiera existido ni gobiernos de facto, golpes militares y como si la derecha jamás hubiera metido su cuchara, o Estados Unidos tampoco, en Latinoamérica y en Argentina. Parece que la culpa es solamente de un sector y esos cambios de política tienen que ver con eso. Si el propio gobierno se hubiese hecho uso del propio peronismo, o sea, cuando le conviene, bueno, quizás damos un pasito más acá, el peronismo, capaz nos alejamos un poco. Entonces todo es una jugada, eso de estar, de mantenerse en el poder. Pero para mí no hay un proyecto de país, siguiendo lo que vos estabas diciendo. Claro, porque en el 1990, ¿quién gobernó? Un gobierno peronista neoliberal. Bueno, muy bien, entonces ellos ahí se olvidan, en los 70 años sacan ese pedazo de 8 años de gobierno neoliberal que fue peronista. Y los gobiernos radicales, que fueron también liberales o neoliberales, también lo sacan. Entonces reducen a la grieta, a lo que ella explicaba de la grieta, porque necesitas un enemigo externo, en este caso interno. Y el secreto es que los analistas de estrategia
del gobierno argentino han descubierto en los últimos 3 meses, no más, que se le cerraron todas las vías electorales, o sea, las vías pacíficas, son las vías electorales. Se le cerraron, como se le cerraron, han descubierto una segunda cosa, ya denunciada por un experto nacional en tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional, Ariel Garbaz, que ha planteado en forma categórica, o sea, con toda la documentación tecnológica, que tienen preparado un fraude, porque es la única forma de ganar en forma pacífica electoral en una contienda donde todo va en contra, no existe Igualmente, otra forma. A mí me da la sensación, no sé ustedes por ahí, corríjanme, pero que en realidad esto del que tendría que ser si se quiere, una unificación de la política de todos los partidos, en donde confluyeran en acuerdos o en ideas, donde se volcara un plan estratégico de gobierno, más allá de las creencias políticas de cada uno, de lo que nos guste a cada uno. Pero eso no sucede en la Argentina. Pero no solo acá, en Perú pero tampoco, no sucede en ningún en país, México claro, tampoco, porque en son Colombia proyectos de países tampoco. distintos, Claro. eso, o sea, son ideas de gobierno distintas. Y es ahí en donde, por ejemplo, en Brasil se hablaba mucho de lo que es ideología, ¿no? La ideología, porque vamos a hacer un gobierno sin ideología. Sos un gobierno de extrema derecha, sos tremendamente ideológico. Entonces, según cada pensamiento, cada ideología de gobierno, cada corriente, se va a armar un plan de administración de un país, ¿no? O sea, es imposible Pero eso no que todos significa estén que de uno pueda acuerdo. escuchar lo que dice el opositor a tu corriente de pensamiento, me parece a mí. Es que son contradictorias ciertas visiones de futuro, claro. ciertos funcionamientos, es abrir para los mercados, liberar el precio del dólar, no tener más el subsidio, Es que no subsidiar más si ciertos no tendría servicios. explicación por qué meten preso a Lula. Lula facilitó a un sector del capitalismo brasilero su desarrollo y lo meten preso igual. No tendría explicación por qué Macri castiga a Roca, al gran capitalista argentino, que cayó 17 veces en valores sus capitales en Nueva York. Bueno, ¿por qué se castigan entre ellos? Porque en algún momento les explota en las patas todo lo que tienen como proyecto de gobierno y proyecto económico. Aprovechando que están acá también, preguntarles cómo ven lo podría llamar o definir partido judicial, pero de la incidencia de la justicia y tan fuerte y tan cuestionada últimamente, lo que ha ocurrido, causas fotocopias, causas espionaje, escuchas y todo lo que estamos conociendo, fiscales que no se presentan a declarar y dar explicaciones ante la justicia. Sí, una justicia ¿Cómo tan se ve de endeble, afuera ¿no? esa justicia tan endeble? Porque la seguridad jurídica también es importante para inversiones, ¿no? Aquí no hay nadie que se salve de una escucha, de una extorsión, es realmente muy triste lo que pasa, pero ¿cómo se ve esto de afuera? Claro, aparte si vos ves, haces una comparación, obviamente nunca está bueno comparar directamente, pero con lo que pasó en Brasil, que el principal representante de la justicia, ¿no? Y de la exención, y uno de las principales piezas en condenar la corrupción, que fue Moro, que dijo que nunca se iba a involucrar en la política. También ahora es siendo nuestro ministro de Justicia, entonces está bueno a veces pensar un poco hasta qué punto esa justicia no está involucrada en la política desde el vamos o desde el ya, ¿no? Con ciertos procesos que agarran cierto sector político, pero otros no. O sea, ciertos... eligen. Claro, ciertos... no sé, inquéritos no van para adelante. Por ejemplo, la propia familia del presidente está imputada por Claro. policialmente, pero las cosas no avanzan. Doble Banana vara, ¿no? Papers, ni hablar, ¿no? La doble vara. asunto, exactamente. Claro. O sea, si yo lo comparo con Brasil, veo un proceso que puede llegar a ser muy semejante. No sé hasta qué punto eso podría ocurrir acá, porque el pueblo argentino tiene otra formación y política, ¿no? Que va a la calle, que lucha, que se manifiesta muchísimo más que el pueblo brasileño. Y Cristina Kirchner sigue teniendo, que es una de las principales, que podría llegar a ser víctima, que podría llegar a no ser candidata si tuviera alguna condena, pero que todavía tiene mucha popularidad y tiene seguidores que seguramente irían a la calle por ella. Tiene el cautivo, diríamos, que es el que va a defenderla. Claro, yo creo que no sería un proceso tan silencioso claro, como lo que pasó en Brasil, pero yo no sé Como cuál es la pasó visión. con Lula, que parecía muy importante, Claro, el traslado, recuerdo, a Curitiba, pero no fue a nivel Igual país, me gustaría saber la opinión de los compañeros también, porque yo tiendo a, obvio, comparar mucho con lo que pasó en mi país. A mí lo que me llama la atención es que se conozcan básicamente casi todos los nombres de los jueces federales de Capital Federal como si fueran los grandes protagonistas en los que, digamos, cae todo el peso de la justicia argentina.
y es absurdo. Como superhéroes. Claro, superhéroes, pero que además tienen tantas causas que yo solamente, yo pierdo la cuenta de todas las que tienen cada uno de ellos. Bonadía, ¿cuántas causas tiene, por ejemplo? O casualmente todas contra Cristina. Y esos sorteos que caen siempre en el mismo lugar, ¿no? Esa bolilla que gira y negro el 8 otra vez. Pero esto no es, también digamos todo, o sea, esto no es tampoco algo de este gobierno. O sea, si nos remontamos hacia años atrás, siempre tienes una justicia que es básicamente oficialista, que se mueve de acuerdo a lo que en ese momento se señala políticamente. Es muy difícil encontrar una justicia aguerrida con el propio oficialismo en ese momento. Entonces nos volvemos a encontrar que sí, que las instituciones judiciales en Argentina necesitan refundirse otra vez y refundarse de la misma manera que políticamente, en muchos sentidos también hay que empezar de cero y volver a estructurar algo que vaya más allá de partidos o personalismos. Porque cuando te centras en una persona, quitas a esa persona y la estructura se cae. Es parte de un problema de un país en donde yo veo demasiados personalismos en general. Muchísimas gracias, a ambas gracias, Modesto, un placer.